Está con nosotros el doctor Cristian D'Alessandro. Enseguida vamos a hablar con él, lo dijimos antes de la pausa, se viene la reforma previsional. Pero Julia Estrada tiene datos antes de que empecemos a hablar con él. Así es, previo a la palabra de un especialista como Cristian, vamos a explicar lo más claro que podamos para muchos jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, perceptores de AUH, perceptores de asignaciones familiares. Todos estos rubros, estas 4 categorías, serían los potenciales afectados por una reforma previsional, un ajuste, para ser más precisa, previsional, que altere la forma de actualización de los saberes. Vamos a explicar porque hay una especie de berenjenal respecto a cómo es la actual fórmula y qué es lo que cambia. Vamos a remontarnos brevemente a la Ley de Movilidad del año 2009 y decir en qué se basaban, en qué se basan hasta el día de hoy, en qué se deberían basar en marzo de 2018, porque no ha sido todavía votada esta actual reforma, la actualización jubilatoria. 2 elementos: la variación salarial, en primer lugar, y este es un importante vínculo con las paritarias. Lo que negocien los sindicatos, lo que negocien los trabajadores organizados, se traduce vía la fórmula de movilidad en una mejora en las jubilaciones, es decir, es una especie de solidaridad entre trabajadores activos y trabajadores pasivos. Esto deja de existir en la propuesta oficial. Segundo elemento, la variación de la recaudación, y acá ya meto algún concepto económico, nominal, ¿no? Esto está hoy en la fórmula, y ¿qué es lo que dice? Si aumenta o si cae la recaudación tributaria del Estado, nominalmente, no deflactada por inflación, que te da menos real, sino nominal, eso mejora o empeora la fórmula de movilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque en marzo de 2018 se debería ver un aumento muy importante en la movilidad, porque la recaudación 2017 fue buena respecto a 2016. Otro elemento que se saca. ¿Cuál es la propuesta? Y ahora ya nos metemos en la discusión. Una variación a través de la inflación en 4 trimestres, ¿no? 4 veces al año. Y ese algo más, ¿no?, que el viernes circulaba y que finalmente fue confirmado, termina siendo el PBI, pero en términos reales, no nominales, ¿no? Es decir, deflactado por inflación. Ahora solamente se aplica la variación del PBI para un trimestre, para el mes de junio, una vez al año, es decir, 4 veces por inflación y una adicional por PBI. Ahora, solo es el 5% de la variación del PBI. No es que si el PBI crece 4%, las jubilaciones aumentan 4% más lo que fue la inflación del trimestre, que podría ser 5%. Ahora vamos a un ejemplo. No, es el 5% de la variación del PBI. Vamos a la segunda placa porque quiero mostrar en un ejemplo muy, muy concreto, para que se entienda, para hacerlo más todavía claro, en qué consiste. Si podemos, pongamos la placa 2. Vamos a hacer el cálculo para la jubilación mínima, que hoy es de 7.246 pesos, y Cristian me va a corregir, más del 50% de los jubilados percibe este haber. ¿Qué pasaría con movilidad? Este es un cálculo nuestro, 13,5, debería ser como mínimo, en algunos casos podría ser de 15%, según cómo sea la recaudación hasta fin de año. Bueno, con movilidad debería ser de 8.226,40 centavos en marzo. ¿Qué pasa con la inflación? ¿Por qué pongo 5,08? Porque la inflación de julio, agosto y septiembre, ese trimestre, es el que aplica, es decir, se toma un rezago de 6 meses. Con 5% de inflación, el aumento para los jubilados, pensionados, todos los que mencioné, es de 7.614,10. ¿Cuánto pierden, entre comillas? Porque en realidad es cuánto dejan de percibir. Son 612 pesos, con una fórmula o con la otra, ¿no? Esto lo hemos dicho en estas oportunidades, significa un ahorro del ANSES, ahorro entre comillas, de 100.000 millones de pesos. Y quería mostrar, porque ha sido muy criticada la introducción del PBI en la fórmula, cuánto impacta la introducción del PBI. Supongamos que hacemos la inflación de 5% más el PBI. ¿Por qué pongo 5,28? Porque el 5%... y acá pongo un ejemplo, una variación de PBI de 4% es 0,2. Le sumamos el 0,2 al 5,08 y nos da 5,28. Esto nos da una actualización, suponiendo que es en marzo, porque lo del PBI debería ser en junio, de 7.628 pesos. ¿Cuánto cambió metiendo el PBI y no poniendo el PBI? 14,50 centavos. Eso es la ventaja de poner o no poner el Producto Bruto Interno.
porque el Producto Bruto Interno se termina colocando en términos reales y solamente en un 5%. Si agregamos el 4, le ponemos el 4 entero de aumento de PBI, le agregamos un 4% a la inflación. A 15 mangos. Claro. Toda esa cuenta son 15 mangos. Exacto. Y 15 mangos una sola vez al año, porque ni siquiera es que son las 4 veces. 15 por 4 serían 60 pesos. Tampoco es una gran transformación, ¿no? Vamos a la tercera placa. Quería que esto quede claro. Podemos volver en cualquier momento al ejemplo. Precisamente lo del PBI es el elemento más polémico. Hay que ver qué pasa en el Congreso con ese elemento. Que es una segunda cuestión. Desde el proyecto oficial dicen: no se preocupen, le dicen a los jubilados, vamos a garantizarles el 82% móvil. Pero es un 82% móvil para los que perciban la jubilación mínima respecto del salario mínimo vital y móvil. Hicimos la división. ¿Cuánto es hoy la jubilación mínima? Lo dije antes, 7.246 pesos. ¿Cuánto es hoy el salario mínimo vital y móvil? 8.860 pesos. ¿Cuánto da esa relación? 81,78%. Esta línea turquesa es desde junio de 2015 para mostrar que en general venimos estando entre el 80 a 82% móvil. Con lo cual no sería un gran avance para los que perciben la jubilación mínima. Y agrego un elemento adicional. Cuidado, porque el salario mínimo vital y móvil se fija por Consejo del Salario. El Consejo del Salario lo fija o lo llama el Poder Ejecutivo. El Consejo del Salario, en la última convocatoria, como no se pusieron de acuerdo, se definió por decreto que se aumentaba el salario mínimo en 3 partes y de una manera inédita, sin consenso. ¿Qué podría pasar? Que se demore el llamado del Consejo del Salario, que se haga en partes y que como el salario mínimo se vaya retrasando, la jubilación mínima logre superar, más que superar, el 82% móvil, y sería, la verdad, muy simbólico si fuera así. Atención si sos jubilada, si sos jubilado, si te estás por jubilar o si todavía te queda un tiempito. Si tenés un sillón, sentate y agarrate fuerte. Y si tenés una sillita, también sentate, porque Cristian D'Alessandro siempre trae muchos datos y suelen ser muy clarificadores. No, pero esto... Gracias por invitarme, pero lo que contó es espectacular, porque resumió en síntesis lo que va a cobrar el jubilado. 14 pesos de aumento con ese plus bendito que los gobernadores lograron sacarle al gobierno en favor de los jubilados. 14 pesos. Para esto no tiene vuelta, son 14 pesos. Son 14 pesos, acá no hay especulación. Para resumir, el aumento se va a hacer trimestralmente. Te lo pregunto de vuelta. Y no porque tenga mala intención. Son 14 pesos. 14,49 centavos. Bien. Con 5% de inflación, que es el 5% de aumento que va a ser marzo, junio, septiembre y diciembre. Eso, dividido. Porque lo importante acá no es cuándo se actualiza, si en marzo, en junio, o es mensual, o es anual, la inflación. O sea, lo que le dan al jubilado, sino el coeficiente. Si la inflación es el 14%, que me lo den en un año, o que me lo den al principio del año, o que me lo den en 6 meses, es lo mismo, claro, es el 14%. Pero una cosa es que te digan pi por radio al cuadrado y otra cosa es que te digan 14,49. Pero eso es lo que 23 provincias que entregaron en bandeja la cabeza de los jubilados, entregaron la cabeza en bandeja de los la cabeza de los jubilados, salvo San Luis, que espero que no lo firme, porque si no lo firmó es por algún motivo, con estos 14 pesos que se jactan de salvarle la vida al jubilado. Y salvarle la vida al jubilado no es esto, porque hoy son 7.246 pesos la jubilación mínima, que se va a ir depreciando gradualmente. ¿Por qué? Porque se toma lo que da la inflación, pero además no se cuenta los medicamentos que aumentan y que aumentaron mucho, no se toma la verdadera canasta básica del jubilado, que es muy superior a lo que pueda arrojar de inflación y del consumo de los jubilados. Entonces, la situación está en que, por un lado, tenemos estos 14,49 centavos, yo había hecho más o menos la misma cuenta, con un aumento, yo le puse el 12%, vos le pusiste el 13,5%, pero más o menos de lo mismo. Lo cierto es que esa es la primera gran mentira. 23 gobernadores
que le vendieron el alma al gobierno para salvarse sus propias cajas. Es así y clarito. No hay vuelta atrás. Pero, perdón, se salvan las cajas y se mueren los jubilados. Se salvan las cajas de ellos, las cajas no previsionales de ellos, porque las cajas previsionales de ellos también las van a tener que regular, la van a tener que recortar y por ende los jubilados van a estar perdiendo. A ver, vos sos abogado. Yo me pregunto, ¿esto no es una futura catarata de juicios? Pero por supuesto. A ver, esto, y el doctor me va a poder decir o dar la derecha o no. ¿Qué tuvimos nosotros como catarata de juicios de reajustes? Año 2002, 2004, más o menos, que empezaron la oleada de juicios de reajuste. Era porque se achataba la jubilación mínima cuando daban aumentos en la mínima y el que tenía más de la mínima se achataba. Claro. En esta situación, los jubilados empezaron a ir a cataratas de juicios en la justicia. En este caso, cuando le den poquito y el salario no guarde sustitución con el haber del activo, del trabajador en actividad, van a ir de nuevo a la justicia. Y otra vez la ola de juicios que van a empezar a dispararse, que van a durar 4, 6, 7, 8 años, y que el que levante la mano, porque yo quiero ver a los diputados, senadores, que más de uno se quiere ya poner la camiseta como presidente, vayan a tener que pagar las deudas que les deje estas consecuencias. Yo te quería preguntar... A los que vienen. A otros, por supuesto. Porque van a tener que, van a tener que pagar ellos lo que votaron ahora en contra de los jubilados. Porque los jubilados se van a ir masivamente a hacer los juicios de reajuste. No, se instaló una especie de consenso, uno lo puede sentir en el aire, de que no funciona así como está el sistema previsional. Es una especie de consenso que los propios gobernadores manifestaron en teoría en esa reunión donde firmaron los 23, y que como no funciona hay que hacer una reforma. No se termina de explicar, y yo la verdad que quería saber tu opinión, porque hay una diversidad de diagnósticos, si para vos es así, si para vos hay que modificar el sistema previsional, si efectivamente tiene problemas en su funcionamiento, y si fuera así, si hay una contrapropuesta, porque entonces parece que lo único para hacer es ajustar jubilaciones. A ver, reforma previsional indefectiblemente se tiene que hacer. Recordemos que tenemos una ley del año 94, bien, que empieza a regir en el 94, con lo que era el sistema de AFJP. Bien, en esa ley estaba el sistema de AFJP. 2008 se deroga el sistema de AFJP y toda esa letra que estaba escrita quedó muerta. Muchas cosas que quedaron desactualizadas. Entonces, indefectiblemente, salvo que se quieran reponer las AFJP, entonces ahí no haría falta reforma previsional, salvo que se quieran reponer las AFJP, indefectiblemente se tiene que hacer una reforma previsional. ¿Pero cuál es la reforma? ¿Recaudar mejor para que el ANSES tenga efectivamente aportes de jubilaciones? Bueno, la reforma se tiene que dar con una situación de incorporación del trabajo en blanco, eso es principal, pero por más que hoy se incorpore la cantidad de trabajadores que están en negro al mercado laboral, indefectiblemente el Estado siempre va a tener que asistir. Claro. Porque de la única forma que el Estado no asista es con el ahorro voluntario que ellos mismos se están jactando de que quieren que vuelva. Te pido una difícil. En 40, 50 segundos. ¿70 años qué? 70 años, 70 años es el chiste. ¿qué? Sí. El 70 años es el chiste. 70 años es lo que va a tener la posibilidad el empleador de intimar al trabajador para que se jubile. Por ende, una vez intimado a los 70 años, el trabajador tiene un año más para seguir trabajando y hacer el trámite jubilatorio. 71 años es la edad. Ahora bien, hoy la edad de las señoras es a los 60 años posibilidad de jubilarse, con facultad a los 65. Al hombre es 65. El problema está en que cuando se torne después de los 65 hasta los 70, no va a haber obligatoriedad en las contribuciones patronales. Por ende, es plata que menos recauda y que si el trabajador en ese año, en esos 5 años, se transforma en gerente de la empresa, no le va a cotizar para la jubilación. Entonces le van a dar chirolas. Entonces, esa es la realidad de los 70 años. La voluntariedad te van a hacer voluntario forzosamente para que trabajes porque no te alcanza para vivir.
Bien, entonces en esa situación... Y no hay más moratorias. Y no hay más moratorias, te van a meter en la pensión universal, como te lo están metiendo hoy, en la pensión universal en el adulto mayor, que es la garantía mínima que el Estado te va a dar, y después ahorre el que pueda y sálvese quien pueda. Le dije que se agarre fuerte del sillón, de la silla, le dije a los jubilados, Sí. siéntense, tómense fuertes, bueno, es más o menos así. Entonces, a ver si entiendo bien. Yo me puedo jubilar a los 65, Sí. pero le digo a la empresa, estoy en condiciones de laburar, o la empresa me dice, sí, seguí, vale, vos podés seguir trabajando, perfecto. Resulta que a los 2 años llego a gerente general de la empresa. Sí. Dejé de aportar a los 65. Claro. O sea, la empresa no te aporta más. Ahí está, en el espíritu de la ley, que después que se torne obligatorio la PBU, PC y PAP, que O sea, vos sería la laburás 5 jubilación, años más sin aporte. y laburás sí, la exhibición del aporte patronal. Yo presento un amparo y el juez me va a dar la razón. Y yo creo que Que no sí. te quede duda. Yo creo que sí. No se puede, decís. Es que... No, No es constitucional. locura, no, viola la garantía constitucional. Pero por supuesto. Vos derechos adquiridos, no podés cambiar una cosa así Ahora, sin respetar la Constitución. Sabemos bien cómo es la composición hoy de la Corte Suprema, que no es la misma composición que tuvimos antes, protectoria en los derechos de los jubilados. Vamos a ver cómo responde esta nueva Corte cuando empiecen a aparecer los juicios de La ajuste. antigüedad, porque si vos renovás tu compromiso con la empresa después de los 65 Claro. y me echan a los 2 años, ¿qué onda? Bueno, pero eso es normal hoy. Hoy, vos, una vez que te jubilaste, mantenés en la empresa tu puesto de trabajo y vos podés trabajar hasta los 80, 90 años. Pero desde el momento en que te jubilaste... Te agradezco igual. Hoy la opción está. El que quiere jubilarse hasta los 80, 90 años puede hacerlo, y hay mucha gente que continúa en relación de dependencia con su empleador porque Pero el eso es empleador porque le conviene. no les alcanza a la jubilación, Porque les prefieren seguir gusta, trabajando. Y porque otros no les porque- alcanza, sí. por algún motivo, pero pueden. Bien, eso hoy hace que vos, una vez que te jubilaste, toda la relación laboral comienza de cero desde el momento en que vos iniciaste tu trámite jubilatorio y te jubilaste. De ahí en más, la antigüedad, lo que sería el despido, etcétera, te corresponde solamente por el pedacito que trabajaste de más. Pero eso es hoy. Así que eso lo legitiman porque había un vacío en la ley. Te vamos Que a lo volver a resolvieron invitar. los jueces. Te vamos a volver a invitar. Una cosa nada más. Dale, remata. Le pido por favor a la gente. Yo recibí en estos 2 días 300 mensajes, más 1125 mensajes que tenía contados. No doy abasto. Yo voy a responder a cada uno por uno, pero no doy abasto para todo lo que tenía acumulado. ¿Qué no hagas rating, más doctor, que juicio. tiene un por rating favor, bajo? No hagas pero más juicios. mensajes bien, y yo quiero responderle, pero por favor, ténganme paciencia. Gracias. No, por favor, a Gracias. ustedes.